bastante amplia acerca de, eh, de la anatomía del oído y que nos permite ver pues cómo está distribuido este órgano. El órgano del oído externo está construido por el pabellón, como ustedes muy bien lo saben, y el conducto auditivo externo, el cual tiene el hélix, la raíz del hélix y todo lo que ustedes pueden observar a través de esta gráfica, que es básicamente como una antena parabólica que lo que hace es recepcionar todas las ondas de sonido que se aproximan al ser humano y nos permiten transducir las ondas de sonido en corriente eléctrica que es interpretada a través del cerebro. El sonido es una forma de energía de energía física que pues es la que nos da la sensación de la audición. Esta es producida por la vibración de las estructuras, de las moléculas que hay en el medio ambiente y que a través de estas vibraciones y de acuerdo a las frecuencias que estas tienen, entonces nosotros podemos ver, pues, podemos entender lo que es el sonido. El sonido es es una onda eléctrica o una onda mecánica que se produce por la compresión y la descompresión del medio ambiente, de las moléculas en sí que forman el medio ambiente. Esta compresión-descompresión se da en una especie de una esfera tridimensional que llega hasta el oído y genera compresiones y descompresiones a través del tímpano que también lo mueve y a través de los huesecillos y todos los demás órganos que vamos a describir y que se transduce en forma de una onda de presión que se transforma en energía eléctrica y eso pasa a través de los nervios, ¿no? O a través del nervio auditivo en sí. El sonido tiene una intensidad o volumen que es el que nos da pues, la fuerza con que este sonido uno puede escuchar. Normalmente la intensidad o el volumen se mide pues, en unidades de watts. Generalmente, cuando uno quiere determinar la intensidad del sonido, quiere medir el sonido de algún equipo de sonido, indica que cuántos watts de potencia es este sistema auditivo. Sin embargo, para mejor comprensión en temas de salud, ya que los watts significan potencias muy enormes, se ha modificado simplemente para términos de entendimiento a una nueva unidad que se llaman los velios o decibelios, que no viene a ser otra cosa que el logaritmo de la nomenclatura en watts. El tono es equivalente a decir la frecuencia a la cual escuchamos el sonido. Esto nos da pues a través de la cantidad de hercios por segundo o ondas por segundo y que nos da diferentes tonos o notas. Entonces los tonos son bastante variados dentro del tema del sonido. Es así que se tienen los tonos de do, re, etcétera, mi, fa, sol, así que están dentro de la escala. Y hay muchas escalas que son más un estudio del tema musical que van a ser clasificadas dentro de las escalas mayores y las escalas menores, ¿no? Las escalas menores melódicas, las escalas menores armónicas y la escala mayor, con ciertas variaciones de tono y semitono entre ellas, y dependiendo de estos tonos y semitonos y la ubicación en que se encuentran dentro de la escala, se clasifican pues en escalas melódicas, armónicas, etcétera, que sirven para composiciones musicales sobre todo. Y el timbre, que es la característica que le da a un instrumento o a una voz o a la voz del ser humano o a algún sonido que exista, que no viene a ser aquí una suerte de complejo de ondas que en conjunto le dan esa característica. El conjunto de tonos que produce, porque no produce un tono simple, un tono puro, ¿no? Sino la mayoría, incluyéndome la voz que ustedes están escuchando, tiene una serie de tonos que mezclados dan más o menos el timbre y la forma de la voz que cada quien tiene, ¿no? Bueno, ahí tenemos una figura que nos da acerca del sonido, la vía auditiva, que viene desde el oído externo, pasando por el oído medio y va al oído interno. Básicamente lo que queremos mencionar acá es que el oído externo va pues desde el pabellón hasta el tímpano, pasando por el conducto auditivo, que no son más que órganos que sirven para conducir el sonido. En cambio, en el oído medio
es el lugar donde esta energía mecánica del sonido se transforma a través de las vibraciones en una suerte de descargas eléctricas que son transmitidas a través del nervio auditivo. El oído medio está pues, desde el tímpano, la membrana timpánica, el martillo, el yunque, el estribo, etcétera, que vibran y hacen que la ventana oval vibre también a través de un líquido que se llama la endolinfa y a través de la perilinfa, también ocasionando una suerte de cambios de diferencia de potencial eléctrico debido a la entrada y salida de electrolitos también que hay, como lo que se conoce, ¿no? Ya dentro de la célula de potasio y sodio dentro de las células, haciendo de que haya una descarga eléctrica dentro del oído interno y generando esa descarga eléctrica y la conducción correspondiente a través de los nervios. Es importante la presencia de la trompa de Eustaquio, que se ve en la parte inferior, que es la que regula las presiones de aire dentro del oído medio y que permite que esta amplificación, que es más o menos de 1 a 20 en el tímpano, pueda lograrse a cabo, ¿no? Acá tenemos un esquema de la vía auditiva bastante simplificado, donde se ve el pabellón auricular, que todavía sigue siendo energía acústica, va hacia la membrana timpánica y los huesecillos, que se convierten ahí en una energía mecánica, a la ventana oval y la perilinfa, que por el tema de líquido que hay ahí se convierte en energía hidráulica. Esta hace mover una serie de pelitos dentro del vellosidades dentro del oído interno, en el órgano de corte y transforma en energía bioeléctrica. Eso va a través de los nervios auditivos al núcleo coclear, complejo olivar superior, al de menisco lateral, y finalmente termina en la corteza cerebral, donde es interpretada a través de la costumbre, como el ser humano desde niño ha estado escuchando estos sonidos, entonces va interpretando de acuerdo a todo lo que ha aprendido desde la niñez hasta la adultez, de forma de que ya reconoce estos mismos sonidos como palabras, como sonidos, como armonías o como lo que haya tenido dentro de su aprendizaje durante su vida, ¿no? Eso es todo, ¿no? A ver. A ver, vamos a buscar otra de las... ¿Es esta? El ruido. ¿Cómo puede definirse el ruido? El ruido es la mezcla de todos los sonidos que uno tiene en el medio ambiente a los cuales está expuesto. Y este ruido, pues, es dañino dependiendo de la intensidad, dependiendo de la fuerza, cómo llegue hacia el sistema auditivo. Cualquier sonido desagradable se puede considerar como ruido. Es muy frecuente, ¿no? De indicar que el ruido no tiene ninguna serie de armonías. Cuando hablábamos de timbre hace un momento, decíamos de que es un conjunto de tonos, de sonidos, pero estos tonos no son cualquier tono, son tonos que corresponden a el doble de la cantidad de hercios que ejerce mi voz, por ejemplo, ¿no? Si está a unos 40 hercios, entonces el otro tono va a unos 80, unos 160, ¿no? Más o menos tiene una relación matemática. En cambio, el ruido es una mezcla aleatoria de sonidos que no resultan como armonía, sino más bien resultan como un conjunto de sonidos que andan siendo una suerte de sonidos desagradables al oído, ¿no? El ruido afecta nuestra vida y no hay forma de evitar, siempre estamos en exposición al efecto de los ruidos. Cuando este ruido ya daña el oído, puede perturbar el trabajo, incluso el descanso, el sueño y la comunicación entre las personas. Es tanto así de que
hay lugares de vivienda cercanos a aeropuertos, cercanos a fábricas, etcétera, que terminan a la larga ocasionando molestias en las personas que viven en el entorno, ocasionando problemas no solamente de molestia en la audición, sino también trastornos de sueño, trastornos psicológicos, trastornos fisiológicos, estrés y otro tipo de patologías. La interacción del ruido con el medio ambiente es difícil analizar mucho todos de los efectos nocivos del ruido, porque hay toda una materia de investigación en ese tema. Tanto así que incluso en algunas guerras se ha utilizado el ruido como medios de tortura para algunos reos que se quería obtener información, ¿no? Entonces el ruido, desde ese punto de vista, es un ente bastante nocivo a la audición. Estudios que se hicieron en Europa, por ejemplo, nos dicen que la contaminación sonora emitida tiene una fuente de origen de los vehículos de transporte terrestre, por ejemplo, en un 80%. Hay lugares donde hay viviendas frente a avenidas muy transitadas con automóviles que durante horas de la noche continúan teniendo ese flujo de tránsitos, lo cual evita el sueño adecuado de las personas. Esta contaminación ambiental en Europa o en otras ciudades grandes es muy frecuente, ¿no? Entonces, durante la noche es muy fácil poder encontrar este tipo de noxas, como por ejemplo el ruido, que estén ocasionando este tipo de alteraciones en el sueño y sin darse cuenta también dentro de la audición. Ferrocarriles son los que causan un 4%, la industria un 10% y aeropuertos, construcciones y otras en un 6%. Podemos tener en cuenta que los vehículos de transporte terrestre son los que contaminan en mayor manera el medio ambiente. Los efectos de ruido en el oído y en la salud, como ya les había comunicado, son trastornos en el nivel auditivo, trastornos a través de la comunicación oral, hay dolor a nivel auditivo, perturbaciones del sueño, hay estrés, hay trastornos del equilibrio, trastornos en la salud mental y trastornos en el rendimiento laboral. Es muy frecuente que haya trastornos. Esto de la salud mental, el equilibrio, está muy vinculado a que el oído pues también es un órgano que no solamente se encarga de escuchar, sino que también el oído pues está dedicado, ¿no?, al tema del equilibrio. Entonces, cuando hay una lesión a nivel del oído por efecto de problemas de lesión por daño auditivo, entonces puede estar muy acompañado de trastornos del equilibrio. Las principales causas de deficiencias auditivas son casi en un 51% son por la edad avanzada y accidentes y otras causas, y enfermedades 25.5% aproximadamente de lo que se tiene informado acá en el país. Pero esto dentro de las enfermedades está pues esto de las enfermedades y los traumas acústicos. En el nacimiento. Doctor, disculpe la molestia, pero no está compartiendo pantalla. Se quedó paralizado en propiedades del sonido. Uy, a ver, vamos a seguir. Gracias. A ver. Sí. A ver, ahora lo tiene en la pantalla. Sí, doctor. ¿Lo pueden ver en la pantalla ahora con el tema de ruido? Sí, doctor, ya, ahora sí se puede. Ahora sí lo tiene, ¿verdad? Ahora sí. Perfecto. Gracias. Listo, gracias. Bueno, como le decía, el ruido es una serie de sonidos que están todos compuestos en una sola, de una forma aleatoria, no es una
no es un conjunto de sonidos organizados, sino más bien es un conjunto aleatorio de todo tipo de tonos, ¿no? Y por eso que el ruido es bastante dañino. Afecta la vida, es un problema tanto psicológico, también molestia a través del trabajo y principalmente los vehículos de transporte terrestre, un 80% son los que contaminan más el sonido, o contaminación por sonido en grandes ciudades, ¿no? Ferrocarriles un 4%, la industria un 10%. Y más que todo en ciudades grandes, donde uno tiene, no sé si la mala suerte de vivir en lugares donde haya bastante tránsito de vehículos y donde escucha continuamente el sonido de carros, ¿no? Los efectos del ruido, habíamos dicho que son trastornos en la audición, trastornos en la comunicación oral, hay doloria en el oído, perturbación del sueño y esto a su vez trae una serie de consecuencias, hay estrés, trastornos de equilibrio por el mismo tema de que el oído también se encarga pues del tema del equilibrio y trastornos de salud mental. A su vez también habíamos hablado de que el rendimiento en el trabajo es menor en vista de que esta persona pues no logra descansar adecuadamente, tiene trastornos en el sueño y va al trabajo con bastante sueño, de tal modo de que no logra tener un tiempo de vigilia adecuado mientras labora, ocasionando pues de este modo un problema dentro de su desempeño laboral. Las causas de deficiencias en su gran mayoría de la disminución de la audición no es precisamente el ruido, sino es por daño propio de la edad y accidentes, ¿no? Y enfermedades 25.5, que son básicamente, se les echa la causa en esto de enfermedades al trauma acústico, enfermedades del trabajo, por ejemplo. En el nacimiento, 16.2%. En el nacimiento pueden estar asociados a ictericia, problemas de prematuridad, consumo de algunas drogas, ¿no? Como por ejemplo los aminoglucósidos, o los que usan mucho ibuprofeno, ketoprofeno, ¿no? Están asociados también a hipoacusias en nacimiento, ¿no? No especificado, 6.4%, asociados a trastornos genéticos, a algún tipo de patologías que aún no se tienen muy claras, ¿no? Bueno, acá tengo una serie de ruidos asociados a diferentes actividades que pueden dañar el oído, ¿no? Se ve de que los aviones, por ejemplo, o los lugares donde están muy próximos a aeropuertos, son los que tienen mayor problema porque son sumamente lesivos. Tienen entre nivel de sonido en decibelios de 140 a 130 decibelios. Por ejemplo, son muy dañinos, ¿no? El umbral del dolor incluso ya está por alrededor de esto, pues, ¿no? Porque 125 aproximadamente es el umbral del dolor. Luego las motosierras de 110, perforadoras, excavadoras, ese tipo de maquinaria también con un 110 de decibelios es bastante dañino para el oído. Carros, camiones, etcétera, de entre 100 a 90 decibelios y peligrosos, por ejemplo, a partir de 80 decibelios. Generalmente se les indica a las personas que se mantengan en ambientes que tengan de 80 decibelios para abajo, porque desde 80 para arriba ya casi hay con seguridad lesión auditiva mientras uno se mantiene expuesto por mucho tiempo, dependiendo de la cantidad de tiempo que esté expuesto también a esta perturbación sonora. De 80 decibelios para abajo se tiene automóviles de turismo, conversación normal en 60 decibelios, una conversación en voz baja, radio, música, etcétera, ¿no? Susurros. De 80 para abajo los sonidos no son muy lesivos, pues, ¿no? En cambio, de 80 decibelios para arriba es una intensidad de sonido bastante potente que puede ocasionar ruido. Por eso que acá en el cuadrito le pusieron proteja sus oídos de 85, ¿no? Cuando ya uno tiene que estar en ese ambiente de 80 decibelios para arriba, necesariamente tiene que usar los famosos EPPs que se han hecho famosos ahora con el tema del COVID, ¿no? De la pandemia. Es bastante frecuente hablar de EPPs ahora, cuando antes solo se hablaba en salud ocupacional con respecto a EPPs. La hipoacusia. ¿Qué es la hipoacusia en sí? La hipoacusia es la disminución de la audición. Esta disminución de la audición puede ser, como ya le dije, de varias causas.
La hipoacusia, cualquier persona a ruido permanente puede estar ya dañada con esta disminución de la audición. A menudo el síntoma inicial de una lesión auditiva es el acúfeno, que suele presentarse durante una jornada laboral, al final de una jornada laboral. Personas que han estado trabajando, por ejemplo, en industrias donde hay bastante sonido de fierros o rozamiento de fierros, regresan a casa con un ruido permanente en el oído, ¿no? Ese ruido permanente en el oído es el acúfeno, y dicho sea de paso, es una patología muy rebelde, muy difícil de eliminar. Generalmente nosotros hay que ver la causa de este acúfeno, que generalmente viene siendo ya sea enfermedades metabólicas o algún otro tipo de causas de estrés, etcétera, pero principalmente son lesiones por sonido. Este acúfeno a su vez genera una disminución de la audición y genera también una pérdida de la comprensión del lenguaje oral, sobre todo en ambientes ruidosos, ¿no? Donde no logran entender qué están diciendo las personas. Escuchan que hay alguien que habla, escuchan el susurro, los sonidos, pero no pueden diferenciar las palabras. Entonces, a todo asienten y dicen que sí. Cada vez que le dicen, entonces ahí puede ver uno de que por evitarse problemas, asienten, ¿no? Y esto genera una serie de problemas sociales y problemas en el trabajo debido a esta lesión, ¿no? En sí, la hipoacusia es la disminución del nivel de audición de una persona por debajo de lo normal. Puede ser reversible o puede ser permanente. Es reversible cuando es posible devolverle al paciente mediante algún tratamiento la capacidad auditiva. Generalmente lo que se usan son corticoides, se puede usar de repente algunos irrigadores como nimodipino, ¿no? O de repente también con el uso de betaicina, en algunos casos puede mejorar. En cambio es permanente cuando ya esto no se puede evitar, a pesar del tratamiento no mejora. Y en este caso lo más usual es que se indique al paciente pues, que use audífonos, ¿no? La cofosis es la sordera en sí, la ausencia, la anapusia, que no existe ya audición, la pérdida total de la audición de una persona. Puede ser unilateral o puede ser de ambos. Si es que es de ambos lados, se llama cofosis bilateral. Generalmente, hablando de ruidos, en personas que están expuestas a ruidos en explosiones, marineros que van al mar y en alta mar, son expuestos a explosiones de los cañones de los barcos, ¿no? Ellos son los que sufren generalmente este tipo de lesiones debido a ruidos intensos. ¿Qué pasa cuando el sonido ingresa al oído? Es conducido a través del oído, al externo, medio, al interno, y por la transducción de la energía mecánica en energía eléctrica se traduce hacia el cerebro, ¿no? Cualquier trastorno dentro de este periodo del ingreso del sonido hacia el cerebro, cualquier trastorno genera una hipoacusia, y se llama hipoacusia de conducción cuando llega hasta los niveles de oído medio. En cambio, cuando la lesión está en oído interno, ya se llama hipoacusia de percepción, ¿no? Por ejemplo, podría suceder de que se le haya reventado el tímpano. En este caso habría una ausencia de tímpano. Esto podría ser una hipoacusia de conducción debido a que no tiene el tímpano. Si tiene una luxación de los huesecillos del oído medio, también podría ser considerado una hipoacusia de conducción porque no está conduciendo el sonido a través del oído medio. Sin embargo, si existe ya lesiones a nivel del oído interno, se llama hipoacusia de percepción porque no está transduciendo. Generalmente las lesiones dentro del oído externo, que podría ser por un tapón de cerumen, algo introducido en el oído, una lesión, una otitis externa que esté secretando pus, etc., generalmente tienen una solución bastante simple. En cambio, las lesiones del oído interno, aquellas que ya tienen lesiones muy adentro del oído, tienen un pronóstico un poco más reservado, y lo que generalmente se hace es usar en ellos audífonos u otro tipo de tratamiento un poco más complicado, ¿no? Esta hipoacusia perceptiva generalmente es la que se genera por ruidos.
y ya vamos a ver por qué, porque se lesiona incluso más en esta zona de los 4000 Hz, ¿no? Para ver si la persona está escuchando dentro de los valores normales o no, se utiliza pues las audiometrías, que no son otra cosa que la medición de la audición de la persona. También las audiometrías nos permiten hacer una diferenciación entre la hipoacusia conductiva y la hipoacusia perceptiva. La hipoacusia conductiva es cuando la curva de audición aérea es la que ha caído. Y la hipoacusia perceptiva cuando no solo ha caído la aérea, sino también está cayendo la curva de audición ósea. Como ustedes saben, la audiometría se hace de dos formas. La aérea, que es cuando existe un sonido que entra directamente por el pabellón auditivo. Y la ósea es debido a un vibrador óseo que se pone en la zona de la mastoides, detrás del pabellón. Como ustedes saben, el sonido se conduce mejor por los sólidos. Entonces, considerando que el conducto auditivo es vía aérea, estuviese caído, sin embargo, por la vía ósea debería de conducirse normalmente el oído o el sonido, si es que este fuese pues de forma, de forma auditiva, ¿no? Entonces, por ese tipo de cosas existe la audiometría, audiometrías que nos determinan si la hipoacusia nada más es conductiva, conducción aérea, me refiero al conducto auditivo externo y el oído medio, o podría ser una hipoacusia perceptiva cuando ya la lesión es a nivel del oído interno, ¿no? Acá, como podemos ver, vemos una audiometría que es más que todo una logoaudiometría, no es la que normalmente nosotros conocemos, ¿no? En el cual se puede ver que hay una separación entre la curva aérea y la ósea, ¿no? Que es el gap de separación auditiva entre la aérea y ósea, entonces nos dice de que hay una hipoacusia conductiva. Las hipoacusias conductivas, como ustedes podrán entender, tienen mejor pronóstico, el diagnóstico es más rápido y pueden ser reversibles. La solución es lograr que el sonido llegue pues al oído interno, ¿no? En cambio, las hipoacusias que se generan dentro del oído interno son muy difíciles de tratar y en algunos casos ya es imposible, ¿no? Últimamente, con el inicio de la implantología, el origen del implante coclear, entonces es posible a través del chip del implante coclear introducir un chip directamente al oído interno y entonces este se encarga de transducir el sonido, ya no el oído, y este se encarga de disparar haces de electricidad hacia el nervio auditivo, generando de este modo la audición. Obviamente, no es una audición como la que tiene una persona normal, es una audición robotizada, una audición diferente, pero al fin y al cabo es una audición mejor a no tener audición en absoluto, ¿verdad? Los factores influyentes en la lesión auditiva. Como les había dicho antes, es la intensidad del ruido, la frecuencia del ruido, el tiempo que uno está en exposición a este ruido, la susceptibilidad de cada persona, la edad. Esto del sexo también se ha discutido mucho, aunque no se ha determinado muy bien si el sexo está vinculado a una mayor habilidad a tener lesión auditiva, y enfermedades del oído medio y la naturaleza del ruido. Generalmente, para ver este tema de la hipoacusia orientada al, al ruido, es importante ver cómo están expuestos los trabajadores dentro de sus centros laborales a esta noxa de ruido. Generalmente hay higienistas o ingenieros de seguridad en salud que se encargan pues de evaluar, de estar poniendo oscilómetros en diferentes lugares para ver qué tanto es la intensidad de sonido, y se va recomendando los EPPs de tal modo de que no puedan estar pues muy afectos a esta intensidad de sonido a los cuales están siendo expuestos.
Y en caso de que ya el ruido sea demasiado intenso, solamente lo que queda es evitar de que se queden por un tiempo muy prolongado en estas áreas, ¿no? Para el tema de prevención de estas lesiones, lo que generalmente se hace son audiometrías prelaborales. Es decir, previamente al ingreso de la persona hacia el trabajo, al lugar de trabajo, o cuando están accediendo al trabajo antes de la contratación de los trabajadores, se hace audiometrías que nos certifican de que esta persona está escuchando de una manera correcta, aceptable, dentro de los parámetros normales. Y establecer además criterios de prevención de estas personas para que cuando estén expuestos a ruidos o exista una lesión anterior, ¿no? Y estas audiometrías no solamente tienen que ser prelaborales, sino además son audiometrías periódicas y cada cierto tiempo, dependiendo de las políticas de salud que tenga la empresa o la política de la salud del Estado en el cual estén trabajando, se proporciona una visión evolutiva de la audición de estos trabajadores en caso de exposiciones a ruido. Es imprescindible analizar cualquier cambio en el audiograma para ver que no se lesione de peor manera el oído de la persona y no se pueda llegar pues a la cofosis, ¿no? O a la anacusia. Bueno, también dentro del tema que teníamos que conversar el día de hoy se encuentra el tema de marco legal, ¿no? Pero tenía acá un tema sobre el tema de trauma acústico. A ver esto. A ver, que lo vaya cargando. A ver, ¿es posible que puedan decirme si está compartiendo la pantalla, por favor? Sí, doctor, sí se ve. ¿Cierto? Bueno, trauma acústico. El trauma acústico es pues cuando el ruido es muy intenso y está dañando ya el oído. Es un sonido, como ya les había dicho, inarticulado, confuso, desagradable, ¿no? Y el efecto es el sonido con su propagación genera molestias a nivel del oído. Normalmente el trauma acústico es debido a la exposición prolongada a un ruido, provoca
deterioro auditivo gradual y que generalmente llega a pasar desapercibido. Recién lo entienden cuando ya el sonido ha sido muy intenso, ¿no? O la pérdida de la audición haya sido ya muy evidente. Entonces recién se dan cuenta de este tema. Generalmente el trauma acústico ocurre cuando los sonidos tienen una intensidad de mayores de 80 decibelios. En ese caso es donde uno empieza a tener lesiones en el oído. En tal caso, ahí es donde ya uno tiene que intervenir. Y también depende de la duración que tenga a la exposición esta persona. La clasificación de los traumas acústicos puede ser, pues, agudos y crónicos. El trauma acústico generalmente agudo es una hipoacusia que aparece tras la exposición súbita a un ruido de gran intensidad y por lo que general de una corta duración. Su presentación es accidental, ¿no? El agente productor generalmente es una vibración violenta que recorrerá la cóclea. La lesión que se hace generalmente con esta actividad es a nivel de la máxima intensidad en la parte del oído interno de la cóclea que se encarga de escuchar los 4000 Hz. La sintomatología son acúfenos, o sea, ruidos en el oído permanentes, una hipoacusia y un dolor en el oído, la otalgia, en función de la intensidad y duración del sonido traumatizante. Esta triada generalmente es más o menos intensa y duradera, ¿no? Puede acompañarse además con dolor de cabeza y mareos, vértigo, ¿no? En algunos casos hasta náuseas. Generalmente está asociado a explosiones, este trauma acústico agudo. Uno ha estado frente a casos de explosiones en áreas industriales, gas, por ejemplo, o en explosiones en temas militares, por ejemplo, ¿no? A la otoscopía no se muestra mayor alternación si es que no haya habido una ruptura de la membrana timpánica. Y si el ruido es debido a una explosión, puede generar por lo común una perforación timpánica, una explosión del tímpano y una subluxación de la platina del estribo, generando una hipoacusia de conducción. El trauma acústico agudo necesita una audiometría para ver qué nivel de audición tiene. La hipoacusia de percepción en su mayoría es unio-bilateral. Generalmente cuando son explosiones son bilaterales, con una máxima caída en los 4000 Hz y recuperación de esta en los 8000 Hz. La magnitud de la pérdida será proporcional pues a la intensidad, a la fuerza del sonido o al accidente que haya tenido. El diagnóstico se realiza generalmente trauma acústico. Acá esto es importante, ¿no? Este es un audiograma. Como ustedes pueden ver, este es el audiograma más comúnmente utilizado, donde se puede ver entre 0 y 20 es donde debería de estar todas las audiciones en una persona normal. Acá vemos que en la línea de audición a diferentes intensidades, ¿no? Y a diferentes frecuencias. Como ustedes pueden ver en la línea vertical están las intensidades expresadas en decibelios, no en watts. Y en la parte inferior están las frecuencias que van desde 1500, 250, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000. Lo que se hace es lo siguiente, luego de hecha la audiometría, generalmente cuando hay un trauma acústico agudo, cae, como ven ustedes en esa flecha, ocasionando una muesca, en la audición a nivel de 4000 hercios, que es la zona más o menos donde se ubica el área de percepción de esta frecuencia que da al agujerito del oído a nivel de la cóclea. Por eso es que esta zona es la que más se lesiona. Es esa puertita, justo por ahí está la parte del oído que se encarga de percibir esta frecuencia. Entonces, cuando una frecuencia intensa de 4000 hercios entra por el oído, choca directamente contra la cóclea, lesiona justo esa área y por eso que cae en 4000 y luego se va recuperando hacia 8000, 6000, ¿no? Entonces, cuando uno ve esta muesca, con toda seguridad puede decir de que se trata de un trauma acústico.
El diagnóstico y pronóstico del trauma acústico se realiza debido a la aparición o la mención de parte del paciente de una dificultad auditiva rápida, de haber sido parte de un accidente, de una explosión, ¿no? Y el pronóstico depende fundamentalmente de la magnitud y de la lesión que haya causado. Si es que uno ve un tímpano roto, unos huesecillos luxados, entonces de todos modos uno puede asumir que su pronóstico es peor. Y el plazo de recuperación depende también de esto, ¿no? Si se recupera rápidamente, entonces uno puede entender de que hay mejor pronóstico a largo plazo, ¿no? El tratamiento profiláctico, medidas preventivas, ¿no? De protección auditiva, pero bueno, esto es antes de los casos con traumatismo reciente, se usan vasodilatadores y corticoides, como les había mencionado, el reposo auditivo, el tratamiento antiisquémico, inhalación de carbógenos, hemodilución, oxígeno hiperbárico, ¿no? En cámaras hiperbáricas, como les estoy mostrando en la figura, y el objetivo es mejorar la oxigenación coclear y evitar la hipoxia de las células ciliadas, que son las que nos permiten escuchar y que si mueren, pues ya no hay forma de recuperarlas. El trauma acústico crónico es una consecuencia de lesiones del oído provocadas por estímulos sonoros de menor intensidad que las otras, pero que son de larga duración. Generalmente son enfermedades profesionales. Dentro de estos podemos hablar de los odontólogos que utilizan taladros a ubicaciones muy cerca a su oído mientras hacen las curaciones dentales, y el ruido de los taladros pues va molestando a los odontólogos y genera a la larga una lesión en el oído del lado al cual ha estado expuesto con mayor frecuencia este aparatito, generando acúfenos, una serie de molestias en ese oído, ¿no? Y los síntomas son, como ya les había dicho otra vez, los acúfenos. Hay hipoacusia ligera, escucha menos en ese oído, sensación de cansancio, fatiga, dificultad en la capacidad de concentración, etc. Nuevamente, los factores que intervienen dentro de este trauma acústico es la intensidad, la frecuencia del ruido traumatizante y el tiempo de exposición. Bueno, acá tenemos la fisiopatología del daño en la cóclea. Lo que ustedes pueden ver ahí son las células ciliadas dentro de la cóclea. Cada célula ciliada o cada grupito de células ciliadas tiende a percibir una determinada frecuencia del sonido. Más o menos es como las teclas de un piano. Cada tecla tiene un sonido y entonces cada sonido está percibido por un grupo de células ciliadas correspondientes a la frecuencia que ellas se encargan de escuchar. De tal modo de que a esto se le llama distribución tonotópica, o sea, están distribuidas de acuerdo al tono, ¿no? Al tono de la frecuencia que se desea escuchar. Dependiendo de qué frecuencia se vaya a lesionar, entonces que en esa frecuencia no vamos a escuchar bien. Por eso es que los audífonos que se fabrican son también de este tipo, porque si no serían pues unos simples amplificadores y utilizaríamos en vez de audífonos amplificadores. Los amplificadores lo que hacen es amplificar todos los ruidos en general. En cambio, un audífono medicado lo que hace es amplificar solo aquellos ruidos que nos faltan, o aquellos sonidos que nos faltan, perdón, no son ruidos, aquellos sonidos que nos faltan. Y los sonidos que sí escuchamos, entonces no los amplifica, de ese modo no lesiona a los otros. Si usáramos amplificadores como audífonos, que he visto que se venden también en las calles a precios muy cómodos, ¿no? Entonces se lesiona, claro, tal vez se escuche mejor en la parte donde no escucha el paciente, pero los otros sonidos que sí escuchaba bien van a lesionar a nivel de esas células. Y la pérdida de estas células ciliadas externas es la que generalmente causa el trastorno auditivo en las personas. Bueno, hay dos teorías sobre la lesión del órgano de Corti. La teoría, de qué manera se lesionan estas células, la teoría morfológica, que está más relacionada a lesiones mecánicas directas, y la teoría metabólica,
que los estereocitos se comunican directamente con la membrana tectórea y al movimiento pues desprenden de estos y generan una lesión porque ya no se pueden nutrir de la membrana tectórea, ¿no? Hay teorías vasculares, teorías de la historia de frecuencia, pero exactamente no está muy bien definido cómo se lesionan las células internas. Ya les había dicho, en la audiometría se visualiza el trauma acústico como una muesca a nivel de los 4000 hercios, la cual va avanzando hacia las frecuencias más bajas y la exposición continúa al ruido. Las frecuencias más bajas son las frecuencias de 4000, 3000, 2000, etc., ¿no? Para el diagnóstico hay el antecedente de la anamnesis de trauma. El paciente va a decir, estaba expuesto a un ruido fuerte, se me ha caído una calamina al estar haciendo una actividad, o puede decir que he estado en un aeropuerto. Yo he trabajado en un aeropuerto como guía de ubicación de aviones, o puede decir que he estado en una explosión, ¿no? Y lo que generalmente se hace para el diagnóstico final es la audiometría tonal, que hemos visto en ese cuadrito donde se ve las frecuencias en el horizontal y las intensidades en el eje Y. Y la logoaudiometría, que es la valoración de la percepción del lenguaje. La logoaudiometría no es otra cosa que un promedio aproximado de la percepción de las palabras que se le dictan a una persona a través de un micrófono. Entonces, ya existen unas palabras predeterminadas y la persona las tiene que repetir a diferentes frecuencias, a diferente intensidad también. Entonces se le dicta por decir una palabra, se le dice por decir pato, y el paciente tiene que repetir, decir, ¿qué te dije? Tiene que decir, me dijiste pato. Pues se dice otras palabras también y estas van siendo repetidas por el paciente. Dependiendo de la cantidad de palabras que no las acierte, entonces se efectúa para ver qué tanto nivel disminuido de percepción tiene este paciente, ¿no? Acá ustedes están viendo la evolución típica en una audiometría del trauma acústico si esta persona sigue asistiendo a sus trabajos sin hacer los cuidados respectivos. La primera lesión es la que se ve en azul, donde se ven los puntitos, la muesca en 4000, pero esta persona sigue asistiendo a trabajo sin protección, sin tener ningún nivel de prevención, y entonces ya la de 2000, la de 3000 se va afectando también, e incluso la de 1000. Cuando ya se afecta de 1000, 2000 y 3000, que es la frecuencia más o menos con que habla el ser humano, entonces ya podemos ver de que esta persona va a tener una logoaudiometría disminuida. No va a percibir lo que se les está hablando a determinadas frecuencias. Y también va a ir bajando las otras frecuencias, incluso más altas, la de 8000. Y si continúa, entonces esta va a ir bajando incluso la de 8000, de tal forma de que esta persona ya tiene un nivel de audición muy menor a la normal. Una vez instaurada la sintomatología de forma estable, no existe tratamiento alguno que haga retroceder el cuadro. Eso es lo que les decía antes. Cuando hay lesión a nivel del oído interno, el tratamiento es muy difícil. Incluso no serviría de nada ya el audífono en algunos casos, porque si no existe la transducción hacia el nervio auditivo, por mucho que se le aumente el volumen, que es lo que hace el audífono, entonces no podría escuchar. El único tratamiento efectivo en este caso siempre es la prevención, ¿no? Si la hipoacusia ya tiene repercusión en el lenguaje con la trascendencia social, se recomienda pues, ¿no? adaptar audífonos. Pero en algunos casos, cuando ya la audición es tan grande que ya está cerca la apofosis, incluso los audífonos tienen que ser tan potentes para que pues, pueda llegar a escuchar, ¿no? Acá vemos algunas comparaciones de audiometrías dentro de un audiograma, que es estos cuadritos que ustedes ven acá, que se llama audiogramas, de más o menos cómo se comportan algunas patologías auditivas en las personas. La primera curva es una curva que escucha normalmente, ¿no? Que se escucha bien por encima de los 20 decibelios, pero luego va cayendo, cuando llega a los 8000 Hz, cae hacia abajo. Es una curva descendente. Esto es la presbiacusia, que generalmente es la patología que la mayoría de nosotros, los seres humanos, vamos a ostentar a futuro, que a medida que vayamos envejeciendo, vamos a ir disminuyendo la audición. En el otro audiograma que está al lado derecho, se puede
ver un daño por disparo de arma de fuego, donde se ve la caída a 4000 hercios y que se recupera de alguna manera a los 8000 hercios, con la famosa muesca a 4000. Ese es un trauma acústico. Cuando hay un cerumen incrustado, está en verde, hay un tapón de cerumen y no deja escuchar, en verde que más o menos nos da una idea de que hay algo obstruido en el conducto auditivo externo, que con un lavado o una eliminación, la limpieza de este cerumen, va a volver a escuchar de forma normal. Y la otoesclerosis, que no es otra cosa que los huesecillos que se han adherido uno al otro por efecto de trastornos degenerativos, entonces hacen de que la audición caiga y se ve más o menos una distribución como el que ven en la parte de abajo en azul, que bueno, lo menciona como otoesclerosis, ¿no? Bueno, esta es la parte que les he podido resumir de este tema. Si me esperan un momento, voy a cambiar la pantalla al tema el tema legal, ¿no? Y todas las leyes que están vinculadas a este tema de salud auditiva.